Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al quinto día del curso de capacitación de interpretación e implementación del sistema HASA, ¿no? Gracias a la empresa Agrolan S.A., a Fishco Bay Agrolan S.A. y a Agrainver, ¿no? Empresas de la ciudad de Guatemala. Gracias a la alta dirección por la confianza en mi persona para el dictado de este curso. Gracias al personal profesional, al personal técnico y a los operarios que trabajan en las tres empresas que he mencionado. Ok, vamos a continuar con el curso. Este es el quinto video. ¿Y qué nos toca en este curso? A ver, vamos a entrar a la fase 7, principio 2, ¿no? Fase le llama el Códex Alimentario. Entonces vamos a entrándonos ya en la terminología que utiliza el Códex, ¿no? Nosotros lo conocíamos como paso 7, principio 2, pero ya nos adecuamos a la norma, entonces vamos a llamarle fase 7, principio 2, ¿ok? Determinación de los puntos críticos de control. Fase 7, principio 2. Eh, para mí también aquí hay que tomar especial atención, ¿no? Porque nos tenemos que basar en información técnica, ¿no? Para poder determinar los puntos críticos de control. Ya lo vimos en la fase 6, principio uno del análisis de peligro, cómo tenemos que hacer la búsqueda de la información. Entonces, habiendo hecho nuestro análisis de peligro, teniendo la información correcta, más la experiencia, ¿no? Vamos a entrar a lo que es la determinación de los puntos críticos de control. ¿Ok? El códex define un PCC como fase en la que se aplica o aplican una o varias medidas de control para un peligro significativo en un sistema HACCP. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el Códex Alimentario, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, solamente para repetir, ¿no? Fase en la que se aplica o aplican una o varias medidas de control para un peligro significativo, ¿no? En un sistema HACCP. ¿Sí? Entonces hay que tener esto en consideración. Vamos a la siguiente definición. Vamos a ver qué cosa más nos dice HACCP acá. Vamos a ver qué cosa nos dice. Perdón. Vamos a tratar de... eh, ok, disculpen. Ok, ok, listo, ahora sí. La determinación de los PCC se basa en dos puntos, ¿no? Identificar correctamente los peligros, la gravedad y la probabilidad. Acuérdense, esa es la fase anterior, fase 6, principio uno. Un correcto análisis de peligro. ¿Qué más? La aplicación de medidas reales para eliminar o reducir la aparición del peligro hasta niveles aceptables. ¿Qué cosa queremos decir en esto? Si bien es cierto, necesitamos información, ¿no? Legislación sanitaria, ¿no? Pero también se requiere de la experiencia de los profesionales, porque la experiencia te hace tomar medidas reales para eliminar o reducir la aparición de peligros a niveles aceptables, ¿ok? Y tercer ítem importante acá, el uso previsto del producto, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo le venda al consumidor final, ¿no? Mi producto sea elaborado y vendido al consumidor final. Digamos, punto es si yo lo vendo a la gran industria o si lo vendo a un almacén para que haga un reempaque. ¿Ok? Entonces, tiene que ver mucho el uso previsto para tomar decisiones. Por eso es que ustedes están recibiendo este curso, ¿no? Entonces, ahora ustedes saben que para determinar los PCC hay que hacer un análisis de peligro correcto, hay que buscar medidas reales para eliminar o reducir la aparición de estos peligros a niveles aceptables y hay que saber el uso previsto, ¿no? ¿Qué alimento es y a quién le vas a vender? ¿Ok? Entonces, para determinar los puntos críticos de control, para determinar si es un punto crítico de control, nosotros nos basamos en una matriz, en un árbol de decisiones. ¿Ok? Cuatro preguntas. ¿Qué cosa es el árbol de decisiones? Consiste en una serie de preguntas destinadas a determinar si el peligro identificado es un punto crítico de control o no. Esta ha sido dentro de la actualización del Códex Alimentario de la versión 2020, ha sido uno de los puntos a tocar, ¿no? Porque
mucha gente discutía por qué solamente el árbol de decisiones para determinar el PCC. Entonces, Codex dijo que se pueden utilizar otras matrices, pero obviamente que tengan el sustento técnico para que la determinación del PCC sea el correcto. Yo utilizo hasta ahora este árbol de decisiones porque para mí en la práctica se me ha hecho sencillo, creo que tiene los criterios adecuados y vamos a verlo en estas cuatro preguntas que las he desarrollado una a una en las diapositivas siguientes. ¿Ok? Son cuatro preguntas, árbol de decisiones, para determinar si es un punto crítico de control o no, si lo determina o lo controla HACCP o los prerequisitos. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a ver, antes de iniciar esa primera pregunta, vamos a ver el caso del dorado o el perico o el maji-maji, ¿no? Que Fishco Bahía Groland exporta hacia los Estados Unidos en la condición de fresco refrigerado, ¿ok? Vamos a tocar la operación recepción, recepción de materia prima. Según el Manual de Indicadores Sanitarios de Perú, que es un documento validado, es parte de la legislación sanitaria nacional de Perú, pero que tiene el respaldo de la Unión Europea. Es un documento validado. La recepción dice que el dorado puede venir con microorganismos patógenos como aerobios mesófilos, eh, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio cólera y Vibrio parahemolíticos. ¿Ok? Entonces, los patógenos obviamente son la Salmonella y el Vibrio cólera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, en la recepción como yo le dije, yo voy a decir la presencia de contaminación microbiana y voy a definir los microorganismos que he detallado hace unos minutos. ¿Ok? Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Se cuenta con medidas preventivas para el peligro identificado en esta fase llamada recepción de materia prima? ¿Se cuenta con medidas preventivas? Entonces, normalmente todas las plantas de procesamiento en cada operación unitaria establecen medidas preventivas, porque el sistema lo pide así, porque la legislación sanitaria lo pide así. Entonces, normalmente para nosotros no tener problemas con la inocuidad, tomamos muchas medidas preventivas, ¿ok? Entonces, si la respuesta es sí, pasamos a la pregunta número dos. ¿Qué pasa si yo digo no, no hay medidas preventivas en la recepción? ¿Ok? Entonces, automáticamente saldría que no es un PCC, la recepción no es un PCC. Pero esa matriz nos dice, a ver, si tu respuesta fuese no, te hago una siguiente pregunta, una pregunta que es necesaria hacerla, ¿ok? A ver, eh, estamos hablando de las medidas preventivas. Entonces, la matriz te dice, ¿son necesarias en esa fase, en la recepción, las medidas preventivas? Y si tú dices sí, yo considero que son necesarias, entonces la matriz te dice, entonces tienes que modificar la operación. ¿Por qué? Porque obviamente no existe proceso productivo donde no se tomen medidas preventivas. La recepción tiene que ser aislado, sí, tiene que estar climatizado, sí, tiene que tener limpieza, higiene, desagüe, canaleta, agua, temperatura, espacio físico, carretillas hidráulicas, tiene que estar identificado el PCC, la balanza tiene que estar calibrada, el espacio tiene que estar limpio, cualquiera no puede tener acceso a la zona de recepción. Todas esas son medidas preventivas para controlar el peligro que puede estar asociado al dorado. ¿Ok? Por eso es que siempre existen medidas preventivas. ¿Ok? Vamos a ir a la pregunta número dos. Pregunta 2. Seguimos en la recepción de materia prima, seguimos diciendo presencia de microorganismos. Vamos a detallar los microorganismos que son aerobios mesófilos, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cólera, Salmonella y Vibrio parahemolíticos. ¿Ok? Entonces, pregunta 2. ¿Ha sido esta fase diseñada para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro microbiano, como en este caso? O sea, ¿ha sido la recepción diseñada para eliminar o reducir a nivel aceptable la posible presencia de estos peligros microbiológicos? Sí. Entonces, si la respuesta es sí, se convierte en un PCC. Si la respuesta fuese no, pasas a la siguiente pregunta, ¿ok? Pero en este caso,
Para el caso del dorado, del magi-magi, del producto que nosotros exportamos a los Estados Unidos, obviamente la recepción sí es un punto crítico de control. Pero como estamos en un curso, vamos a la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Seguimos en la recepción? ¿Seguimos presencia de contaminación microbiana o presencia de microorganismos? Mencionamos los microorganismos, entonces seguimos con presencia. Pregunta 3. ¿Podría la contaminación producir un riesgo inaceptable? Dice, o sea, que esa contaminación produzca un riesgo inaceptable o incrementarlo hasta niveles inaceptables en la recepción. Si tú dices no, no, la recepción tiene medidas preventivas, está controlado, cualquiera no entra a esa zona, el personal es uniforme, hay lavamanos, la gente usa elementos de protección, cobertor plástico, toca mascarillas, ¿no? Entonces, si tú dices no, entonces no es un PCC. Si tú dices, mira, la recepción sí podría ocasionar un riesgo y convertir en este producto en inaceptable por el incremento de la contaminación microbiana. Ok, entonces si la respuesta es sí, pasas a la siguiente pregunta, a la pregunta número 4. Pregunta 4. Seguimos en recepción de materia prima, presencia de microorganismos, ¿no? Entonces, dice, ¿podría una fase subsiguiente a la recepción eliminar o reducir el riesgo hasta niveles aceptables? Si tú dices sí, si hay una operación subsiguiente, entonces no es un PCC. Pero si tú dices que no, no hay otra fase, ¿por qué? Porque yo debo controlar la temperatura del dorado en la recepción. Tiene que estar por debajo de 4,4 grados centígrados. Yo voy a hacer una evaluación físico-organoléptica con tablas para evaluar el dorado y con 118 piezas que voy a evaluar según el manual de análisis de riesgo de la FDA. Si yo voy a hacer control de isamina para 18 piezas, ¿no? O si voy a hacer para 6 compósitos de 3 piezas. Entonces yo sí considero que la recepción está diseñado para controlar este peligro o para reducirlo a un nivel aceptable. Para mí, entonces, este sí es un PCC. Entonces, cuando yo llego a la pregunta 4, yo digo, ¿podría una fase subsiguiente a la recepción eliminar o reducir el riesgo hasta niveles aceptables? Yo digo no, entonces se convierte en un PCC. ¿Ok? Entonces, pero acá viene una pregunta muy importante. Hay 4 preguntas que te has hecho. Entonces, la pregunta decisiva es, si pierdo el control de este paso, o sea, de la recepción, ¿resultará en un riesgo para la salud del consumidor? Entonces, la respuesta es sí. Entonces, por eso es que en la mayoría de los planes HACCP, en la mayoría, ¿no? La recepción es un punto crítico de control. Sobre todo porque por la presencia de materias extrañas, si es peligro físico, presencia de residuos de pesticidas, si el peligro es químico, y presencia de microorganismos, ¿no? En algunos casos patógenos o microorganismos, en el caso de, digamos, peligros biológicos, ¿sí? Entonces, esta pregunta es decisiva para poder determinar si es un PCC o no es un PCC. ¿Ok? Entonces, acá está la secuencia, como está detallada en los manuales, en el documento que tenía Codex. Está detallada, ¿no? La estructura. Y pues ya hemos, digamos, desarrollado pregunta por pregunta a secuencia, ¿no? Para establecer los puntos críticos de control. ¿Sí? Entonces, en la determinación de un PCC, ¿no? Se facilita por la aplicación de un árbol de decisiones, de una matriz, de un árbol de decisiones que será flexible para cada tipo de operación. ¿Sí? Este árbol de decisiones es flexible. Quizá por la experiencia que yo tengo y por haber elaborado muchos planes HACCP, para mí se puede hacer fácil, pero mi recomendación es utilizar este árbol de decisiones. Pero ustedes son libres de utilizar cualquier otra matriz que se les sea mucho más fácil. Por ejemplo, dice, ¿no? Si yo hago producción, ¿no? Y genero dentro de la producción transformación del alimento, el árbol de decisiones lo puedo utilizar. Si hago faenado de ganado bovino o de ganado porcino, si hago elaboración de algún alimento, ¿no? En cocina, restaurantes, si hago almacenamiento o bodega, como se llama en Guatemala, o si hago distribución, ¿no? Entonces,
Todo esto, producción, faena, elaboración, almacenamiento, distribución, ahora Codex lo llama OEA, ¿no? Operadores de empresas de alimentos, ¿sí? ¿Ok? Para ir en contexto de acuerdo a la norma del Codex Alimentario. ¿Ok? Y esta es la matriz de análisis de peligro. Como vimos en el desarrollo de los cursos anteriores, ¿no? Vamos a utilizar esa matriz se diseñó para hacer más sencillo el análisis de peligro. Vamos a ir, esta es la recepción, la fase de recepción, peligro biológico. Vamos a ir acá, al segundo peligro. Presencia de patógenos, ¿no? Como Escherichia coli, ¿no? Coliformes fecales y salmonela del área de captura. Estamos hablando acá de moluscos bivalvos. Eso es un plan HACCP de años anteriores, obviamente, de moluscos bivalvos. Se hizo en atención a un producto llamado Palabritas, Donax SP, ¿no? Bueno, que está prohibido en Perú exportarlo a Europa. Entonces, acá hicimos, ¿no? Hicimos la evaluación del peligro, probabilidad y severidad. Probabilidad media, severidad alto, y la importancia del peligro, acuérdense de la matriz, es mayor. Entonces, acá esa matriz nos dice, o este cuadro nos dice, justifique usted esta causa. Entonces nosotros colocamos patógenos como Escherichia coli, coliformes fecales, salmonella, encontrados en aguas donde se capturan los moluscos bivalvos, ¿no? Pueden enfermar a los consumidores. Esta es la justificación del peligro que se ha identificado. ¿Qué medidas preventivas se toman? La legislación peruana dice e indica que se tiene que utilizar un documento llamado Declaración de Extracción y Recolección de Moluscos Bivalvos, el uso del DER. Entonces, ninguna empresa puede procesar moluscos bivalvos si no tiene un DER donde declare el nombre del producto, cantidad del producto, ¿no? Zona de captura, y esta zona tiene que estar habilitada sanitariamente. La playa tiene que estar habilitada sanitariamente y contar con la información o con información acerca de las zonas de extracción habilitadas. Eso lo hace la autoridad sanitaria Sanipes mediante su página web y también ahora mediante el WhatsApp. Tienen un WhatsApp en donde ellos dicen qué zonas de playas están habilitadas para extraer los moluscos bivalvos vivos. ¿Ok? Entonces vamos a las preguntas. Acá están las 4 preguntas del árbol de decisiones y ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Primera pregunta, ¿existen medidas preventivas en la recepción? Sí. Pregunta 2. ¿Esta fase ha sido diseñada para controlar el peligro y reducirlo a un nivel aceptable o eliminarlo? Sí. Entonces se convierte en un PSC. Ya no voy a la pregunta 3 ni a la pregunta 4. Se convierte en un punto crítico de control y esto está controlado por HACCP. ¿Ok? Entonces así se va armando el plan HACCP. ¿Sí? Ok, entonces en el ítem 9, paso 9, matriz de decisiones sobre los puntos críticos de control, ¿tú qué cosa haces? Detallas todas las operaciones del proceso productivo y vas colocando el peligro, colocas las 4 preguntas y vas indicando si es un PCC o no es un PCC. Así de simple. ¿Ok? Ese básicamente es un resumen, ¿no? Es un resumen. Vamos a la fase 8, principio 3. A ver, fase 8, principio 3. Establecimiento de límites críticos validados para cada PCC. ¿Ok? Entonces, el límite crítico, ¿no? Son criterios, ¿no? De aceptabilidad o de un producto que no se acepta. Está entre el límite de lo aceptable y lo inaceptable. ¿Ok? Ese es el límite crítico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué cosa nos dice la siguiente diapositiva sobre límites críticos. En cada PCC se establecen y especifican límites críticos. Así es. Todo punto crítico de control puede tener un límite crítico o puede tener varios límites críticos. Los límites críticos se definen como los criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo no aceptable o lo inaceptable. ¿Correcto? Criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable. Un límite crítico representa la línea divisoria que se utiliza para juzgar si una operación está produciendo productos inocuos. Si está, obviamente, en el lado de lo aceptable, yo estoy produciendo productos inocuos. Vamos a dar el ejemplo, ¿no? Nosotros en Fishco Valle Agroland, en Puerto San José,
nosotros recibimos los productos con temperaturas menores o iguales a 4,4 grados centígrados. Obviamente, si yo recibo productos a 1 grado, a 0 grados, 0,5 grados, a 1,5 grados, yo estoy cumpliendo con el rango del límite crítico y estoy produciendo productos inocuos, por lo menos en el primer criterio que sería temperatura. ¿Ok? Entre los criterios aplicados suelen figurar las medidas de temperatura, tiempo, dimensiones físicas del producto, la actividad de agua, nivel de humedad, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí este es un termómetro que nosotros tenemos en la planta y también tenemos termohigrómetros, ¿no? Nosotros para poder medir la humedad relativa ¿cómo se llama?, de la sala de proceso donde elaboramos los productos, ¿no? En zona 18, en las bodegas tanto de Greinberg como de Agroland, también ya hay un termómetro para medir la temperatura ambiental y también la humedad relativa, que es muy importante cuando nosotros almacenamos productos secos o almacenamos productos diversos en las bodegas o en los almacenes. ¿Sí? Límite crítico. A ver, ¿qué criterios tenemos que conocer o qué cosa tenemos que conocer? ¿No? Sus límites críticos son apoyados en ciencia. Así es. A ver, ¿de dónde sale ese 4,4 grados centígrados? Obviamente del manual de análisis de peligro o de manual de peligros que tiene la FDA. O sea, está basado en ciencia. Eso está validado por estudios científicos que han hecho los norteamericanos. ¿Ok? Entonces, los límites críticos son apoyados por ciencia. No se le ocurrió a Max Caicho colocar 4,4 grados centígrados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar apoyarnos en la ciencia. ¿Ok? Sus límites críticos son específicos, así es, específicos para el producto, en este caso dorado, formadores de isamina. Es cuantitativo, es medible, es palpable y provee un sí o un no, o sea, de aceptación o de rechazo. Algo importante, aunque lo he puesto acá también, hoy la tecnología para controlar el límite crítico está disponible a un costo razonable. Anteriormente era costoso, hoy día no. Hoy día tienes termómetros de todos los precios y valores, marcas, ¿no? Entonces tienes también termigrómetros, refractómetros, determinadores de humedad por balanza. Hoy día tienes todo, determinadores de actividad de agua, potenciómetros para medir pH, ¿no? Hoy día hay, digamos, tecnología para poder controlar el límite crítico, ¿no? ¿Ok? El monitoreo del límite crítico es continuo y la operación se ajusta en tiempo real. Por eso es que hay un técnico de aseguramiento de calidad, un supervisor de calidad, por eso que hay un responsable de bodega, por eso que hay un responsable que vea la inocuidad de los alimentos que tenemos procesando, almacenando o reempacando. ¿Correcto? Entonces el monitoreo es continuo. Hay que estar viendo continuamente si hay cambios de temperatura, no hay cambios de temperatura, si los climas son, digamos, agresivos o si son climas controlados, ¿no? Entonces, en Guatemala, sobre todo, que si están en invierno, uno se puede dar cuenta que va a llover o no va a llover. La lluvia hay veces es fuerte, hay veces pasa solamente en 1 hora, en media hora, puede durar 4 horas. Entonces, hay que ver hermeticidad, hay que ver si hay que cerrar las puertas, hay que ver si hay que colocar ventilación o hay que colocar extractores para botar aire caliente o aire frío, porque el exceso de humedad también es un problema. ¿Ok? ¿Y qué más dice de límites críticos? ¿No? El peligro potencial es prevenido o eliminado. ¿Ok? Muchas veces se reducen, ¿no? En algunos casos hay que eliminar. Si es que fuese salmonela, que es un patógeno, se tiene que eliminar. Si fuese vibrio cólera, también hay que eliminarlo. ¿Ok? Este gráfico que está acá abajo es un gráfico muy didáctico. Ustedes ven el límite crítico, supongamos 4,4 grados centígrados acá, línea roja, ¿no? Por debajo de la línea roja está el 4,5, 4,6, 4,7. Y en la parte superior está el límite operativo, que yo podría decir que mi límite operativo de temperatura para recepción de dorado podría ser 2 grados centígrados y acá sería 4,4. Entonces yo tengo mi límite operativo 2 grados, mi límite crítico a 4,4. Si yo estoy acercándome al
4,4, yo tengo que hacer algún ajuste del proceso, como adicionar hielo, bajar la temperatura de la sala de proceso, hacer que mi proceso sea más rápido o almacenar en refrigeración el producto que está levantándose de la temperatura. Y si mi temperatura ya está en 4,6, 4,7 o está en 5, ahí sí tengo que aplicar una medida correctiva. ¿Ok? Eso es lo que hace el equipo de calidad en coordinación con producción. Calidad le dice, esto está pasando y hay que ejecutar tal acción correctiva o cual medida correctiva y producción lo ejecuta. ¿Ok? Límites críticos. Cada límite crítico debe ser medible, así es, ¿no? Ser el correcto para el producto, correcto, y ser descriptivo. Ejemplo, mida la temperatura de 4,4 grados centígrados por lo menos por 15 segundos en el centro del dorado. ¿Ok? Entonces, así tiene que definirse, ¿no? Para tener la precisión de, ¿cómo se llama?, de la medida que se haya tomado. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver acá. Este es el, ¿cómo se llama? La matriz que hemos visto hace un momento. Acá está determinado básicamente como este PCC está controlado con HACCP, es el peligro biológico. Y vamos a ver qué límites críticos se han establecido acá. Ok, esto estaba detallado en el plan HACCP. Dice, los límites críticos para el control de los peligros significativos detectados en el análisis de peligro del presente plan HACCP para moluscos bivalvos congelados son, ¿no? Presencia de producto muerto, descomposición. La norma establece lo siguiente. Solo pueden recepcionar moluscos bivalvos vivos con un número de moluscos muertos o dañados menor o igual a 2,5%. Obviamente del lote total podría llegar moluscos bivalvos muertos, ¿no? En un porcentaje menor o igual a 2,5 y tú puedes aceptar el lote. Para presencia de patógenos del área de captura, ¿no? Como Escherichia coli, coliformes fecales y salmonella, ¿no? El límite crítico es los lotes de moluscos deberán estar acompañados de una declaración de extracción o recolección llamado DER, ¿no? El original o su copia según Corsac. ¿Ok? Y también temperatura de moluscos bivalvos vivos en un rango de 15 a 25 grados centígrados. La pregunta es, ¿por qué 15 a 25 grados centígrados? ¿Por qué? Porque está determinado que la temperatura del agua de mar, ¿no? Dependiendo de la zona, pero en este caso vamos a hablar de la zona norte del Perú, está más o menos en un rango de 17 a 18 o hasta 19 grados centígrados, ¿no? Por eso es que se ha establecido que podría estar entre 15 y 25. ¿Ok? Presencia de toxinas naturales del área de captura, ¿ok? ¿No? Es como la toxina diarreica, la toxina paralizante, ¿no? Hay una toxina amnésica, ¿no? Entonces, los lotes de moluscos bivalvos deben estar acompañados de lo que se llama el DER, Declaración de Extracción y Recolección de Moluscos Bivalvos. Para presencia de metales pesados, dice, los lotes de moluscos bivalvos vivos deben estar acompañados por el DER. ¿Por qué? Porque el Programa Nacional de Moluscos Bivalvos controla en el mar metales pesados. Cuando los metales pesados están en niveles permisibles, la playa queda habilitada y si no, la playa está cerrada. Presencia de combustible y aceites minerales. Este es un plan HACCP anterior, pero para Guatemala yo sí lo consideré. ¿Por qué? Porque todavía en Guatemala no se exige que la unidad de transporte esté habilitada sanitariamente por la autoridad, ¿no? En Perú esto ya fue eliminado porque obviamente la Autoridad Sanitaria Nacional exige que las unidades de transporte que transportan pescados y mariscos sean de uso exclusivo y tengan una habilitación sanitaria. ¿Ok? Entonces, el chofer está capacitado, entrenado para aplicar las buenas prácticas, para aplicar el POES. Es más, pueden llevar consigo desinfectantes para poder colocar sus pediluvios. Entonces hay todo un control que ya se hace. Entonces acá era presencia de combustibles y aceites minerales. Dice, no se acepta moluscos bivalvos con contaminación por combustibles o aceites. El lote será rechazado. ¿Ok? Hay un límite crítico y también hay una acción correctiva, ¿no? Y presencia de materias extrañas como arenilla. Esto es propio
ejemplar de las palabritas o de estos moluscos bivalvos y se acepta presencia de arenilla con un máximo de 2%, ¿no? En productos desarenados. ¿Ok? Sí, los moluscos bivalvos tienen plantas de desarenado en Perú. ¿Ok? Vamos a la fase 9, principio 4 o paso 9 que antes decía la norma, paso 9, principio 4. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC. Fase 9, principio 4. ¿Ok? Acá, sistema de vigilancia, vigilar. Por eso coloqué la foto. La señorita o la señora de azul es operaria, hace la operación y tenemos a la que tiene la bata blanca haciendo la vigilancia. Ella simplemente se encarga de vigilar, de monitorear el producto y está apreciando el desplazamiento, si el producto fuese empanizado, está viendo el grado de empanizado o lo que le toque controlar en la operación unitaria a la que se le ha asignado. Ok, establecer un sistema de vigilancia para cada PCC, dice la norma. Ok, entonces vamos a ver la definición. ¿Qué cosa es vigilar? Vigilar, acto de llevar a cabo una secuencia planificada. Ah, por favor, graben esto, porque en muchas auditorías, cuando han presentado un registro, ¿no? de control donde se aprecia la vigilancia realizada, ellos han colocado, digamos, 5 controles y lo han hecho en algunos casos cada hora, otros cada media hora, otros cada 2 horas. No, acá dice, acto de llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones. Eso significa que si yo he detallado en mi plan HACCP que se hace cada hora, se debe hacer cada hora. Si he dicho que sea cada 45 minutos, es cada 45 minutos, ¿ok? Planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control, puede ser temperatura, humedad relativa, puede ser peso, ¿no? Puede ser medidas, largo, ancho, alto, para evaluar si una medida de control está bajo control, ¿ok? Así está definida qué cosa es vigilar, ¿no? Una secuencia planificada de observaciones o mediciones de parámetros de control. ¿Ok? ¿Qué es vigilar? La vigilancia es la medición u observación programada de un punto crítico de control en relación con sus límites críticos. ¿Ok? Entonces yo debo revisar el TAC, el técnico de aseguramiento de calidad, eh, se traslada durante su trabajo a toda la sala de proceso, a cada operación unitaria, hace una vigilancia a cada una de ellas, pero toma especial atención a lo que se llaman los PCCs, ¿ok? Y sus límites críticos debe controlarlos, ¿ok? Modos de vigilancia de un PCC. ¿No? Entonces, hay continuo con una frecuencia determinada, supongamos nosotros lo hacemos el control cada hora, y discontinuos, sin una frecuencia preestablecida. Normalmente, la segunda no se utiliza, por lo menos en 25 años de trabajo, no he visto que se utilice el método discontinuo o el modo discontinuo, ¿no? Entonces, el modo de la vigilancia es el que usted elija, ¿no? O la organización o el OEA lo decida, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver acá. Acá esta matriz, este cuadro también es muy bonito, muy didáctico. Vamos a ver. Punto crítico de control, el PCC1. ¿Ok? Peligro significativo, presencia de producto muerto, descomposición. Estamos hablando de estos moluscos bivalvos, que la norma acepta hasta 2,5% de producto en descomposición o muerto, menor o igual a 2,5. ¿Ok? Límite crítico. Solo pueden recepcionar moluscos bivalvos vivos con un número de moluscos muertos o dañados menor o igual a 2,5%. El texto es tal cual como dice la norma. Entonces, vamos a ver, si acá estamos controlando los moluscos bivalvos vivos y solamente se acepta hasta un máximo de 2,5 muertos, entonces, ¿qué cosa yo vigilo? La viabilidad. ¿Qué cosa es la viabilidad? Si el molusco bivalvo abre sus dos valvas, la abre y la cierra, o si la tiene completamente cerrada. ¿Qué más mido? La temperatura del producto. ¿Y qué más mido o qué evalúo o qué vigilo? ¿Qué proveedor es el que me está entregando la materia prima?
¿Ok? Sí, hay una evaluación de proveedores, eso es un POE, por favor, un procedimiento operativo estándar. Hay mucha confusión con el POE, hay profesionales que inventan los POE. Los POEs ya están definidos, no hay que inventar nuevos POEs. ¿Ok? Entonces, un POE es evaluación de proveedores porque es un procedimiento estándar. ¿Ok? En todas las organizaciones, ¿no? Es un procedimiento operativo estándar. Todas las empresas tienen evaluación de proveedores, con algún nombre más, algún nombre menos, pero es evaluación de proveedores. Y entonces por eso que acá se vigila también qué proveedor es el que te trajo la materia prima. Yo he tenido buenos proveedores, yo tenía la confianza de que siempre traía un recurso en buenas condiciones. Dice, ¿cómo hago la vigilancia de estos moluscos bivalvos vivos? Uno con la evaluación sensorial, y otro con una inspección física, ¿no? Tú agarras el molusco bivalvo y este se cierra automáticamente. O tú lo coges o lo agarras, perdón, la palabra coger allá es distinta en Guatemala. Tú agarras un producto y este tiene que estar cerrado, ¿ok? Frecuencia, cada lote recibido, o sea, la vigilancia lo haga cada que llega un lote, un camión refrigerado con moluscos bivalvos. ¿Y quién debe hacer la vigilancia? Normalmente un técnico de aseguramiento de la calidad, ¿no? Siempre tiene que haber una persona a la que se le prepare exclusivamente para que esté atento a hacer esta vigilancia, ¿no? Y de ahí ya pues vienen sus acciones correctoras y vienen los registros, ¿sí? Entonces, esta es una matriz que se utiliza, sí, y pues se detalla cómo se va a vigilar los PCCs. Acá hay 3 PCCs, entonces acá se detalla cómo se va a vigilar, ¿no? Esta es una matriz que normalmente los miembros de la FDA, cuando te hacen una auditoría, te piden estas matrices, ¿sí? Ellos buscan el análisis de peligro y buscan esta matriz, ¿no? Para ellos es muy fácil. Si está bien hecho el análisis de peligro y la matriz de vigilancia, para ellos es suficiente y simplemente viendo eso determinan si tú conoces el sistema correctamente o no lo sabes. ¿Ok? Fase 10 o paso 10, principio 5. Establecimiento de medidas correctivas. ¿Ok? Vamos a ver qué cosa nos dice, ¿no? O sea, esta foto la puse a propósito, ¿ya? Porque las medidas correctivas no las tiene que inventar el TAC, el técnico de aseguramiento de calidad, el supervisor de calidad, no. Eso está detallado en el plan HACCP. No se tiene que agarrar la cabeza para decir, oye, ¿ahora qué hago? No, eso está definido. Por eso que puse esta foto, ¿ok? Porque mucha gente piensa que el TAC tiene que tomar la decisión. No, el TAC lee el plan HACCP, es entrenado en el plan HACCP, y a esa persona hombre o mujer, le dicen, si hubiese esta desviación en el proceso, usted toma tal medida correctiva. Así de simple, ¿ok? Definición de medida correctiva, ¿no? Medida correctiva es toda medida que se toma cuando se produce una desviación, con el fin de restablecer el control, segregar si es que es necesario, separar algo y determinar el destino del producto afectado, si lo hubiera, y prevenir o reducir al mínimo la recurrencia de las desviaciones. ¿Ok? Entonces, si nos pasó una vez, entonces nosotros tenemos que decir, oye, mira, estamos en Puerto San José, la temperatura es muy alta. Mira, normalmente está viniendo el producto a 4,5 grados centígrados. Oye, ¿cómo hacemos? Échale más hielo, ponle un cobertor, que la cámara de refrigeración venga con el equipo prendido. Esas son las medidas preventivas, ¿no? Para poder controlar el peligro o reducirlo al mínimo, ¿no? Entonces, porque lo que tenemos que es reducir esta probabilidad de ocurrencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es una medida correctiva. Entonces, pérdida de control. ¿Qué cosa es una pérdida de control? La pérdida en el control se considera como una desviación de un límite para un PCC, ¿ok? Entonces, cuando hay una desviación en el límite crítico, es una pérdida de control. Los procedimientos frente a una desviación consisten en un conjunto de medidas preventivas y documentadas que deben ponerse en práctica cuando se produce una desviación. ¿Ok? Fíjense, los procedimientos frente a una desviación consisten en un conjunto de medidas predeterminadas, o sea, esas están escritas en el plan HACCP. La señorita Alison Albeño, técnico de aseguramiento de calidad de Fishco, ha leído estas medidas de control o esta acción correctiva.
¿Ok? Esas medidas predeterminadas y documentadas que deben ponerse en práctica cuando se produce una desviación. O sea, las acciones correctivas o medidas correctivas, esas están ya preestablecidas. El TAC no tiene que inventarlas. ¿Ok? Este es el formulario, ¿no? Este es un formulario, el formulario 10, ¿no? Fase proceso si fuese recepción. Acá pongo qué peligros hay, biológico, físico y químico. Hago una descripción del peligro, describo sus límites críticos, cómo voy a vigilarlo y qué procedimientos tengo para corregir una desviación. ¿Ok? Y qué número de registro es el de HACCP, ¿no? Análisis de peligro y puntos críticos de control, APPCC, que es igualito a HACCP. ¿Ok? Entonces, en este formulario acá está detallado cuál es el eh, procedimiento para corregir una desviación. Acá está la medida correctiva. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver. Como estamos trabajando los moluscos bivalvos y hemos hecho una descripción de los límites críticos en las diapositivas anteriores, vamos ahora a ver. Vamos a ir. 1B es el primer peligro biológico. El peligro es presencia de productos muertos en descomposición. El límite crítico, ¿no? Está en azul. Solo se puede recepcionar moluscos bivalvos vivos con un número de moluscos muertos o dañados menor o igual a 2,5% de todo el lote. Acción correctiva para el límite crítico 1B es si llegasen moluscos bivalvos vivos con un número de moluscos muertos o dañados mayor al 2,5%, el lote será rechazado. O sea, si me llega con 2,6%, el lote es rechazado. No es que, no, 2,5 a 2,6, 0,1, eso puede pasar. No, la norma dice que no. Si ya está por encima del 2,5, simplemente se rechaza el lote. ¿Ok? Peligro biológico 2B, presencia de patógenos del área de captura. Esto está determinado en la legislación sanitaria para moluscos bivalvos vivos en Perú. Allí se dice que puede haber Escherichia coli, coliformes fecales o salmonela. El límite crítico dice los lotes de moluscos bivalvos deberán estar acompañados de una declaración de extracción o recolección, ¿no? El original o su copia, según corresponda, y una temperatura de moluscos bivalvos vivos de 15 a 25 grados centígrados. Entonces, acción correctiva para este límite crítico 2B sería si llegase un lote de moluscos bivalvos sin la declaración de extracción o recolección DER, el lote será rechazado. Simplemente si no trae DER no se puede procesar. Si durante la recepción llegasen moluscos bivalvos vivos con temperaturas superiores a 25 grados centígrados, se realiza un segundo muestreo aplicando el nivel 2 de muestreo. Hay tablas de muestreo como la 700.002 en Perú. Se realizará una evaluación físico-organoléptica nuevamente a este recurso por el incremento de temperatura. Si los resultados arrojan el valor de apto, se refrigera el producto hasta alcanzar la temperatura menor a 25 y se procesa. Caso contrario, se rechaza el lote. ¿Ok? Entonces, la medida correctiva está detallada. El técnico de aseguramiento de calidad, el supervisor de calidad, no tiene que inventar nada, simplemente tiene que ejecutar lo que dice la medida correctiva. ¿Sí? Eso quiero dejarlo en claro porque muchas veces se dice, no, pero no sabía qué hacer el TAC. Y sí, sí tiene que saber qué hacer. Vamos a ver acá, sigamos con el ejemplo. Tercer peligro biológico, presencia de toxinas naturales del área de captura. La biotoxina paralizante, la diarreica, la amnésica, ¿no? Que es el PCP, el DSP y el ASP. El límite que habíamos establecido es los lotes de moluscos bivalvos deben estar acompañados por el DER y la acción correctiva, ¿no? Para este límite sería, si llegase un lote de moluscos bivalvos sin la declaración de extracción o recolección, el lote será rechazado. Lo mismo sucede con los metales pesados. El DER es el documento que permite que lo proceses. Si llegase un lote de moluscos bivalvos sin la declaración de extracción o recolección, simplemente el lote es rechazado. Vamos a ver al peligro químico, ¿ok? Peligro químico. Presencia de combustible y aceites minerales. Límite crítico. No se aceptan moluscos bivalvos con contaminación por combustible o aceites. El lote será rechazado. Ya se había puesto, ¿ok? Entonces acá está acción correctiva para este límite químico.
Si llegase un lote de moluscos bivalvos con contaminación por combustible o aceites minerales, el lote, ¿qué cosa es? Rechazado. ¿Ok? Contra el peligro químico, no se puede negociar. Vamos a ver. Peligro físico, presencia de materias extrañas, arenilla. El límite crítico, dice, ¿no? Se aceptará presencia de arenilla, ¿no? Con un máximo de 2% en productos desarenados, ¿ok? Los productos, los moluscos bivalvos que se exportaban, como las palabritas, pasaban por plantas desarenadoras. Y la acción correctiva para este peligro químico sería, si llegase un lote de moluscos bivalvos con más de 2% de presencia de arenilla, el lote será rechazado. Ahora, ustedes dirán, pero por arenilla, no, es que si tú agarras este molusco bivalvo, que es un molusco muy pequeñito, que puede medir 2 centímetros, 2,5 centímetros, la carne es pequeña. Imagínate si esto tú te preparas una ensalada con salsa de tomate o con cebollas, salsa de tomate, laurel, hongos, preparas un guiso, te lo echas a la boca, al morder, muerdes arena. Entonces, si tiene 2% o menos de 2%, no es perceptible. Con valores superiores al 2% se ha determinado que sí es perceptible y hay una incomodidad y una queja del cliente. ¿Ok? Ok, vamos a ir ahora a la fase 11, principio 6. Fase 11 o paso 11, principio 6. Validación del plan HACCP y procedimientos de verificación, ¿no? Eso es lo nuevo en el Códex Alimentario. Ahora te pide validar el plan HACCP. Entonces, vamos a ver, una descripción de la validación del plan HACCP sería, ¿no? Antes que se pueda aplicar el plan HACCP, es necesario validarlo. Eso está en la norma. La validación de las medidas de control y sus límites críticos se realiza durante el desarrollo del plan HACCP. Así es. Cada medida de control, cada límite crítico, ¿no? Tienen que tener un sustento técnico, tiene que tener legislación, información de legislación, normas técnicas para poder evaluarlo. ¿Ok? Y dice, la validación podría incluir una revisión de literatura científica, ¿ok? Tú puedes validar con literatura científica. Normalmente, supone en Perú hay el manual de indicadores sanitarios, eso está ya validado. O con Estados Unidos tienes su manual de riesgos, ¿no? Para pescados. Y entonces tú puedes basarte en eso. Dice acá también el uso de modelos matemáticos, así es, para poder validar la realización de estudios de validación o uso de orientadores, ¿no? Perdón, o uso de orientaciones elaboradas por fuentes reconocidas, ¿no? O el uso de orientaciones elaboradas por fuentes reconocidas, ¿no? Entonces, es algo de información que te da la norma como para que tú sepas cómo lograr la validación. A ver, una definición, validación de las medidas de control, ¿no? Eso está definido en el códex. Dice, ¿qué cosa es la validación de las medidas de control? Dice, es obtener pruebas de que una medida de control o una combinación de medidas de control, si se aplican adecuadamente, pueden controlar el peligro hasta lograr un resultado determinado, ¿no? Esa es la validación de las medidas de control, ¿no? La idea es lograr el resultado determinado, ¿sí? Aplicando estas medidas de control. ¿Qué más nos dice? Para procedimientos de verificación, uno es la validación, ahora es la validación. Dice, una vez que se haya aplicado el sistema HACCP, coma, deberían establecerse procedimientos para confirmar que el sistema HACCP funciona eficazmente. Entonces, por eso que se necesita un jefe de aseguramiento de calidad, por eso que se necesita técnicos de aseguramiento de calidad o supervisores de aseguramiento de calidad. ¿Por qué? Porque obviamente el jefe, ¿qué cosa dice? No, va a analizar los registros de la vigilancia. El TAC llena los registros o un formato lo convierte en registro llenándolo y su jefe inmediato superior hace el análisis de los registros de vigilancia. Dos, examinar los registros de las medidas correctivas. Si hubiera desviaciones, hay medidas correctivas y se tienen que evaluar estas. ¿Ok? Tres, calibrar o verificar la precisión de los instrumentos utilizados para la vigilancia o la verificación. Por eso es que, suponte nosotros en Fishco Valle Agroland, el MAGA, la Autoridad Sanitaria de Guatemala, nos pidió calibración de balanzas,
nos dijo, no, yo necesito una calibración de la balanza cada año, ¿no? Y una calibración de termómetros. Y nosotros teníamos unos procedimientos para hacer la verificación de estos dos eh, equipos, ¿correcto? Cuatro, observar que las medidas de control se llevan a cabo de acuerdo con el plan HACCP. ¿Ok? Entonces, eso es un procedimiento de verificación, ¿no? Acá hay cuatro procedimientos de verificación. Vamos al quinto procedimiento de verificación, ¿no? O sea, un procedimiento de verificación es tomar muestras y realizar pruebas. Suponga, nosotros hemos procesado dorado, nosotros tenemos kits para determinar histamina, pero nosotros podemos llevar también a un laboratorio acreditado en Ciudad de Guatemala un dorado, ¿no? Para que ellos puedan hacer una verificación si el nivel de histamina está como nos ha salido a nosotros en nuestro laboratorio. 6. Realizar un muestreo y análisis del entorno para determinar la presencia de contaminantes microbianos y sus indicadores como listeria. ¿Ok? O sea, nosotros supongamos en las plantas de congelado, nosotros hacemos muestreo de las superficies y de los ambientes. Y obviamente un indicador en superficie, sobre todo cuando hay equipo de frío, es la listeria monocitógenes. Y 7. Examinar el sistema HACCP, incluido el análisis de peligros y el plan HACCP. Por ejemplo, ¿no? Una forma de verificación son las auditorías internas o auditorías de terceros, ¿no? Hay veces el cliente también nos hace auditorías, simplemente es, ¿qué cosa? Para verificar que el sistema de inocuidad basado en HACCP se está aplicando correctamente, ¿sí? Entonces, esos serían, ¿no? 7 criterios para realizar procedimientos de verificación. La directriz del Códex Alimentario define la verificación como la aplicación de métodos, ¿no? Hay 7 criterios o 7 métodos o 7 procedimientos que hemos visto en la diapositiva anterior. Como dice, la aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, ¿no? Para constatar si una medida de control funciona o ha estado funcionando en la forma prevista. ¿Ok? Eso es una definición del Códex Alimentario. ¿Quién puede realizar la verificación? No, por eso digo, dependiendo mucho de la estructura de la organización, hay empresas muy complejas, empresas con unos organigramas grandes, hay otras que son medianas y hay otras que son más pequeñas. Entonces, dependiendo de qué organización se trate, ¿quién puede hacer la verificación? Un gerente de calidad de la planta. ¿Quién más? Un jefe de gestión de calidad, si es que fuese un jefe de gestión. Personal externo, un consultor, yo podría hacer, digamos, una verificación del sistema de Greenberg. Organizaciones gubernamentales, ¿no? Nosotros pusimos la de Perú, dije, esas es NASA y SANIPES, que son las 3 autoridades sanitarias. En el caso de Guatemala tendría que ser el MAGA, ¿no? Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Algún organismo de inspección, ¿no? Podría ser Intertec, SGS, y organizaciones privadas, si es que hubiesen algunas certificadoras que puedan hacer esa verificación de Lancasa, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no? Hemos desarrollado, ¿no? El ítem 12 dice establecimiento de procedimientos de verificación. Entonces, un poquito para que puedan ver cómo se detalla, ¿no? El presente procedimiento se aplica para verificar si el sistema HACCP trabaja correctamente y para determinar si el plan HACCP requiere ser modificado. La metodología consiste en revisiones periódicas por parte de la gerencia de calidad, ¿no? Departamento de aseguramiento de calidad, jefatura de aseguramiento de calidad, depende de cómo lo llame en la organización. Y se evalúan los métodos, los procedimientos, pruebas o ensayos o el monitoreo del PCC para ver el grado de cumplimiento, ¿no? La frecuencia de la verificación es suficiente para validar el sistema HACCP. Así se tiene a verificaciones diarias. Vamos a leer solamente la primera parte. Esta verificación es esencial para confirmar que el personal encargado del monitoreo y vigilancia está realizando su trabajo correctamente. Supongamos en Puerto San José, cada que nosotros hacemos una exportación, se termina el proceso durante el día o la tarde, ¿no? La señorita Alison, como técnico de aseguramiento de calidad, llena su registro y al día siguiente yo me encargo de evaluar el registro pertinente. ¿Ok?
Y bueno, puede haber verificación periódica, como dice acá. Una vez al mes se reúne el equipo HACCP, ¿no? El equipo tiene una cantidad de integrantes, ¿no? Para comprobar el correcto funcionamiento del plan, ¿no? El líder del equipo HACCP hará una explicación del funcionamiento del sistema. En la misma pueden incluir los cumplimientos, las desviaciones, las acciones correctivas, los resultados de análisis microbiológicos, químicos o físicos realizados y finalmente hará la conclusión de cómo está funcionando el plan HACCP y sus prerequisitos. Y en consideración, ¿no? Y en consideración qué mejoras se deben realizar. El equipo puede solicitar la documentación que sustente el informe para dar fe de lo que se ha expuesto. ¿Ok? Entonces, es una verificación periódica. Esta se puede hacer en forma mensual, puede ser bimensual, puede ser trimensual o trimestral, perdón, trimestral, ¿no? Cada trimestre. Y pues eso lo determina cada OEA. ¿Ok? Capacitación al personal. La capacitación del personal se considera también dentro de las actividades de verificación como una forma de comprobar el grado de preparación del personal en las diversas etapas del proceso productivo. Supongamos, nosotros en Fishco Valle Agroland hacemos en forma periódica, casi mensualmente, una revisión del PCC, ¿no? Con la supervisora de producción y la supervisora de calidad. Nosotros hacemos un repaso. Oye, ¿qué cosa dice la operación unitaria tal? ¿Qué dice la operación unitaria, la segunda operación, tercera operación? Repasamos los límites críticos, repasamos los documentos que tenemos, los firmamos, verificamos con las guías de recepción, las guías de despacho, para que haya una concordancia, ¿no? Los registros correspondientes se anotarán en el registro 11, en este caso, del ejemplo, actividades de verificación, ¿sí? Un informe de verificación. En el informe de verificación debe considerarse la siguiente información, ¿no? Documentación del plan HACCP aprobado y designación de las personas responsables para su administración y actualización. Documentación de todos los registros y documentos asociados con la vigilancia de los PCC, ¿no? Que han sido firmados por el TAC, por el responsable, ¿no? TAC responsable y aprobado por el jefe de aseguramiento de calidad, ¿no? Normalmente estos registros los firma el TAC. Certificación de calibración y condición de equipo de monitoreo, puede ser termómetro, puede ser cronómetro, puede ser medidor de cloro, etcétera. Y si hubiese análisis físico, químico y microbiológico, también para confirmar el control del PCC. ¿Ok? Hay muchos documentos y muchos análisis que se hacen, pero como les digo, eso depende de la envergadura de la empresa, del producto que van a elaborar y de cuán maduro está el sistema o no. ¿Ok? Conforme el sistema HACCP va madurando, obviamente vas a tener mayores controles. ¿Sí? Y más aún si hay reclamo del cliente, se toman muchas más medidas. ¿Sí? Ahora vamos a la fase 12, principio 7. ¿Ok? Determinación de la documentación y mantenimiento de registros, ¿no? Esto es demasiado importante. Un sistema de calidad basado en HACCP no tiene validez si no tiene documentación y no tiene los registros en archivadores o en la computadora en digital escaneados, ¿no? Pero tienen que existir documentación y registros que se tienen que evaluar, ¿sí? Vamos a ver. Determinación de la documentación y mantenimiento de registros. Vamos a ver una pequeña descripción. Los registros son esenciales para examinar la idoneidad del plan y para determinar si los parámetros establecidos son los correctos para el plan de HACCP, ¿no? Del sistema HACCP. Un registro muestra la historia, la vigilancia, las desviaciones y las medidas correctivas de un proceso que se ha producido en un punto crítico de control establecido. ¿Ok? Entonces ahí se puede ver qué desviaciones y qué medidas correctivas se tomaron en el proceso, ¿no? ¿No? Bueno, no que se ha producido en un punto crítico de control, ¿no? Entonces, esa es la historia. Ahí se puede ver todo. Algunos ejemplos de documentación son los siguientes. Esto está en el códex. Composición del equipo HACCP es un documento que tienes que tener.
Análisis de peligro y la base científica de los peligros incluidos o excluidos del plan. Ajá, tiene que estar esa información. ¿Cómo hicieron la determinación del PCC? Es documentación que tienes que tener. Determinación de los límites críticos y base científico para el establecimiento de dichos límites. También se tiene que tener. Suponte, yo ahora a ustedes les tengo que enviar el Códex Alimentario, ¿no? Documento del Códex Alimentario, los principios generales de higiene. Tengo que enviarle el manual de indicadores sanitarios. Tengo que enviarle también eh, el documento de análisis de peligros de la FDA para que sepan de dónde se sacó la información para los límites críticos del plan HACCP del Dorado. ¿Qué más? Validación de las medidas de control, ¿no? Se tiene que validar, ¿no? ¿Qué medidas de control se tomaron? Suponte el lavado de manos, medida de control para no contaminar con Staphylococcus aureus ni con aerobios mesófilos. Entonces, se tiene que haber validado el lavado de manos, ¿no? Y modificaciones efectuadas al plan HACCP, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de documentación. Y vamos a la siguiente lámina, dice algunos ejemplos de registros, ¿no? O sea, algunos ejemplos de registros son los siguientes. Actividades de vigilancia de los PCC, esto es un registro que lo llena el TAC o el supervisor de calidad. Desviaciones y medidas correctivas asociadas obviamente al PCC y procedimientos de verificación realizados. ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de registros. Y pues bueno, esta es una información, supongamos esta es una tabla, como este plan HACCP ejemplo que les he puesto de moluscos bivalvos vivos. Entonces yo les he puesto la tabla número 8, ¿no? ¿No? Es características físico-organolépticas de los moluscos bivalvos y los gasterópodos de acuerdo con la viabilidad y frescura. Esta es una tabla, esto está dentro de los documentos que tenemos que tener. Este es un formato, el de recepción, ¿no? Control de recepción HACCP 001, ¿no? Su estructura, ¿no? ¿No? Datos generales, los controles que se deben llenar, los límites críticos, las observaciones y las firmas. ¿Sí? Y pues dentro del plan HACCP teníamos toda esta documentación. Entonces, ¿no? Dentro del establecimiento de un sistema de documentación y registro, acá teníamos formato 1, recepción de materia prima, formato 2, control de lavado, formato 3, control de clasificado, formato 4, acciones correctivas. Y así vamos detallando, ¿no? Formato 12, quejas del cliente, formato 13, capacitación, registro DER, declaración de extracción o recolección de moluscos bivalvos, y el último registro es una carta de producción de la planta de acondicionamiento o planta de desarenado o de depurado, ¿no? Esto es para los moluscos bivalvos. Y bueno, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado el quinto video, el quinto día de capacitación y ya tenemos todo el curso completo, ¿no? Ahora lo que va a venir es poder darle el examen. Necesito que repasen las diapositivas, que repasen los videos y vamos a tener 2 días para, ¿no? Tenemos como, bueno, vamos a darle 3 días. 3 días para que repasen. Al cuarto día yo les voy a enviar un formulario para que puedan llenar en línea y dar su examen. ¿Ok? Si hay alguna duda, ustedes me pueden escribir por WhatsApp, me pueden enviar también sus preguntas a los correos que están mencionados ahí o al móvil. ¿Ok? Muchísimas gracias, gracias por su atención y pues ya nos vemos en los siguientes cursos. Gracias, muy amable.